Muy bien, pues muy buenos días formalmente ya a todas y a todos compañeros de este diplomado de partidos políticos y justicia intrapartidaria. Les doy la bienvenida a esta segunda sesión de su diplomado. Yo soy Noé Corzo Corral. Ya algunos de ustedes he tenido la oportunidad de tener contacto con prácticamente con casi todos. Me da gusto que sigan tomando sus cursos de actualización en en la Escuela Judicial Electoral sobre esta oferta académica que la verdad es muy amplia, es muy variada y que bueno, pues que tratamos de hacer lo más actualizada posible, lo más práctica al mismo tiempo posible, porque bueno, pues desde luego que eh, la enseñanza que tiende a dar la Escuela Judicial Electoral naturalmente tiene un perfil práctico eminentemente, ¿no? Pero bueno, desde luego que hay que acudir a conceptos teóricos, a conceptos de la ciencia política, de la teoría general del Estado, y uno de ellos, desde luego, ayer lo platicaron con mi compañera, la especialista y coordinadora de este diplomado, mi compañera Alejandra Tello, que pues es desde luego una politóloga muy destacada, y pues este tema, este diplomado lo coordina ella, y entonces este tema pues nos trae a los partidos políticos, ¿no? A pesar de que terminamos con un tema eminentemente jurisdiccional o judicial, si lo quieren ver así, pues tenemos que ver más o menos cómo ha sido la evolución, el derrotero de los partidos políticos en México, el concepto de partidos políticos en términos generales. Un, una figura que, sin lugar a dudas, hoy en día, pues genera diversas ideas y connotaciones, pues no necesariamente positivas, ¿no? Estamos entre lo que llaman una crisis de representatividad de los partidos políticos, porque estamos, además, no es un secreto para nadie, estamos además inmersos en una crisis de la democracia, ¿no? Estamos en momentos críticos en esta consolidación perdón, a ver, ahí está Inés, perdón, Juan Pablo García Pango. Creo que Inés hay una compañera que no puede ingresar. Yo le aseguro, Juan Pablo, que el tema es si le pone bien la clave, no creo que tenga problema en entrar. Ahí está directamente. Perdón, es que mi computadora está un poquito lenta y por eso Entonces, se está tardando en como captar. perfecto. No, bueno, perfecto. Entonces, ahorita mismo le dan el acceso. Gracias, Inés. Una disculpa. Entonces, decíamos este tema pues un poco de la crisis democrática que estamos viviendo, la crisis no tan solo de la idea democrática, sino de la práctica democrática en nuestros mundos occidentales, pues de tradición democrática, ¿verdad? Nos encontramos en un punto complicado en cuanto a la concepción y afección ciudadana justamente hacia este sistema. Y pues no cabe duda que los dos grandes actores del sistema democrático son los partidos políticos y los ciudadanos, ¿verdad? Ya vieron ayer un poco en la concepción, en los antecedentes de cómo se formaron los partidos políticos, cómo se creó la idea de partido político, pues desde luego pues termina siendo un conjunto de ciudadanos, ¿verdad? Que de manera conjunta logran defender intereses, asignar, pues representar mejor una ideología determinada, generar facciones específicas respecto a determinadas reivindicaciones, en fin, y desde luego, pues eso, siendo asociaciones ciudadanas, uno pensaría que, bueno, pues desde luego que irían de la mano con la ciudadanía. Sin embargo, es cierto que pues ya en estos, pues ya no albores, ya estamos bien entrados en el siglo XXI y la verdad es que los partidos políticos han tenido pues un desempeño representativo quizá no esperado por la ciudadanía y
pues eso ha generado una merma en la concepción democrática cívica por parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces, tenemos que, tenemos que reflexionar un poco acerca de qué es lo que nosotros como ciudadanos, como estudiosos, desde luego los propios partidos políticos como principales interesados también en que la idea de los mismos pues siga concitando adhesiones democráticas, ¿no? Hemos visto justamente en esta pues transición democrática, no sé cuál sea exactamente la idea de ustedes respecto de nuestro país como democracia, obviamente es una democracia imperfecta, y sería lo que primeramente diría yo de primer saque, pero creo que, como dice Pepe Woldenberg, estamos viviendo los problemas de la democracia, es cierto, en los problemas de un país que transicionó hacia la democracia, que hemos vivido un periodo ya de alternancia política a través de ese sistema democrático. Sin embargo, hemos estado contaminados también pues, por los movimientos antidemocráticos mundiales, por estos movimientos totalitaristas, populistas, de extrema derecha o de extrema izquierda, no importa de dónde venga el extremismo, lo importante es que pues han generado una crisis de representación de los partidos políticos porque creo que una pequeña, bueno, no es pequeña desde luego, pero una reflexión seria sería entender que hoy en día estamos en una etapa de polarización política, ¿verdad? No necesariamente entre polos ideológicos, no necesariamente es entre derecha e izquierda, aunque muchos se empeñen en que por ahí viene la, la polarización. Mi entendimiento es que la polarización viene en el entendimiento de la idea de lo que es el Estado, ¿no? Y justamente del régimen en el que transitamos tanto tiempo nosotros, el régimen de partido único, que por ejemplo para muchos de ustedes ya ni siquiera ese es un tema referencial. Todos aquellos que son jóvenes y nacieron en los años 80, pues ya su adolescencia ya la crecieron en el contexto de la transición. ¿Cuántos años tienes, mi estimado Cruz Giovanni? Tengo 24, maestro. 24 años tiene Cruz Giovanni, o sea, naciste entonces, mi querido Cruz, ¿en qué año? En el 99. 98. 98. Pues ya Cruz nació en los albores de la primera transición, o sea, de la primera alternancia política, o sea, él inauguró de bebé el sexenio de Vicente Fox, entonces él ya creció con un partido político que no era el PRI. Veo algunas caras también un poco jóvenes, no sé si tan jóvenes como Cruz Giovanni. ¿Cómo te digo, Cruz o Giovanni? Respondo más a Giovanni. Giovanni, bueno. No sé si tan jóvenes como Giovanni, pero no tan viejos como yo. Yo tengo 53 años y yo les debo decir que yo voté en el año de 1988 en mi inauguración como elector en la vida política de nuestro país fue en la elección de Carlos Salinas de Gortari. Ya a mí ya me tocó vivir un poco el germen y ya el espíritu de la transición democrática que este país vivía. Yo todavía recuerdo, se los digo de verdad, de niño chiquito, yo tenía 7 años cuando fui a votar con mi mamá a 100 metros de nuestra casa en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y mi mamá votó por el entonces candidato único a la presidencia de la República, José López Portillo, 1976. A Giovanni eso le parece la edad de piedra, naturalmente, y a muchos de ustedes, ¿no? Entonces, era otra cosa. A ver, este sistema que vivimos hoy de partidos políticos, voy a citar varias veces a Woldenberg porque coincido con muchas cosas. En Woldenberg me parece un referente. En muchas otras no coincido con el maestro Woldenberg, al que tengo el gusto personal de conocer, de tratar, de una relación añeja que tenemos, ya se los platicaré.
Pero creo que hoy en día lo que tenemos en México, los partidos políticos que tenemos tienen ya cierto arraigo, cierta estelas, tienen cierta representación. Claro, ha cambiado su base de simpatizantes y de militantes del PAN, del PRI, del PRD. Morena ascendió hace 5 años con una fuerza impresionante, justamente ante el cansancio de las opciones tradicionales, y estamos viviendo justamente hoy en día esta fuerza, pero hoy en día, compañeras, compañeros, vivir en el sistema de partidos políticos de México es, como para todos hoy en día, es común tener esta era digitalizada de las tecnologías de la información, del Internet, es algo normal. En 1988 se estaba peleando por derrotar al partido, al régimen del poder. Que les voy a decir una cosa, en el ámbito de las posibilidades, nuestro régimen autoritario, hegemónico, de partido único, como le quieran llamar, en el régimen del PRI, del partido de Estado, eso sí es cierto, existían otros partidos políticos, no le gustaba la oposición, había un déficit muy importante en materia de derechos humanos, pero fíjense cómo acto ritual siempre se llevaban a cabo las elecciones como acto ritual de traspaso del poder. Pues esto se pudo haber optado por una dictadura institucionalizada, aunque alguien me puede decir, oiga, Vargas Llosa decía que era la dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque era un Estado que al final del camino tenía un régimen estable, sólido, de partido único, como si fuera un solo sujeto, del que iban emanando el líder de los controles del país, pero realmente todos surgían de esa casta divina, ¿verdad? De pertenecer al partido. Bueno, pues, pues eso, compañeras y compañeros, cambió rapidísimo. De 1988, que fue la primera vez en la que yo voté, a 2018, fíjense, ya no sé ni cuántos años son, pero entiendo que son 30 años de procesos electorales y, o sea, 5 elecciones presidenciales, y hemos pasado ya por el PAN 2 veces, por el PRI de regreso, y ahora estamos con Moreno. Entonces, el sistema de partidos, por lo que hace a nuestro país y en general por lo que hace a todos los países democráticos, ha resistido este embate y esta pérdida de credibilidad y esta pérdida de representatividad de la sociedad. Y entonces, donde se ha trasladado un poco el germen de la desconfianza y del enojo por parte de los ciudadanos, es justamente al régimen democrático. En Estados Unidos, compañeros, la democracia pues con más solera en el mundo, el 54% de los estadounidenses no cree que el régimen democrático ya sea el mejor sistema de gobierno. Los americanos, compañeros. Y los americanos tienen un sistema muy estable, históricamente estable, de 2 partidos políticos bipartidistas, los partidos republicanos o el Partido Republicano y el Partido Demócrata, ¿verdad? Derecha e izquierda, ¿no? Ideologías conservadoras, ideologías liberales, dentro de lo que en Estados Unidos se puede considerar a alguien como liberal o conservador, porque la verdad es que, insisto, estos polos ideológicos han estado muy, pues muy transformados con base en la práctica política que han generado los países a través de las distintas las etapas en que han desempeñado el poder. Pero entonces, compañeras, compañeros, el problema es, vamos a seguir considerando a los partidos políticos hoy en día como la base de nuestra democracia o uno de los pilares de nuestra democracia, ¿no? Tenemos ahí unas preguntas detonantes. ¿Cuál es la importancia de los partidos políticos en una democracia? Bueno, pues todos ustedes la saben, ¿verdad? Fundamentalmente es la del acceso ciudadano al poder. Oiga, pero ya surgió la figura de los candidatos independientes en México.
claro, felizmente ha surgido la figura de los candidatos independientes, pero pues desafortunadamente la figura de los candidatos independientes ha estado sometida para su cumplimiento, eficacia y vigencia a una serie de requisitos tan difíciles de cumplir para los ciudadanos, que es una figura que no ha tenido la explosión o la, digámoslo así, pues la efectividad que en un principio podríamos haberle asignado a esa figura. Ustedes saben perfectamente bien que también que este movimiento de respetar, reconocer las candidaturas independientes de los ciudadanos, independientes de los partidos políticos, ¿no? Este movimiento que empezó Castañeda Guzmán en 2004, que terminó con una sentencia favorable en 2008, pero realmente, no, en 2011, perdónenme, realmente lo que sí logró fue justamente que las fuerzas políticas de oposición impulsaran esa figura. Fíjense, yo creo que no exactamente con la mejor de las intenciones. Las candidaturas independientes vistas por todos los partidos políticos fueron una figura diseñada a restarle votos a ciertas preferencias políticas. Entonces, esas candidaturas independientes, sin embargo, fueron reguladas con un montón de candados, con muy pocos recursos, con una serie de exigencias logísticas muy importantes que, pues desde luego, ha hecho muy difícil la implementación y la generalización de las mismas. Hemos tenido, sin duda, historias de éxito, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues el Bronco, algunos diputados locales emblemáticos como Pedro Kumamoto en Jalisco, un alcalde de Morelia que surgió del PAN y que se reeligió 2 veces como candidato independiente, algún otro alcalde no me recuerdo si fue de Puebla, de alguna otra ciudad importante, pero hoy en día las candidaturas independientes, a pesar de que se siguen intentando, de hecho ya hay algunas personas que están haciendo sus pininos para prepararse para ser candidatos independientes para el siguiente proceso electoral de 2024, pues la van a tener muy complicada, ¿verdad? Porque prácticamente pues van a tener que registrar, van a tener que buscar en el apoyo ciudadano el 1% del padrón, van a tener que conseguir algo así como 1,300,000, 400,000 firmas, y eso no va a ser una empresa fácil para cualquier ciudadano. Se necesitan recursos, apoyos, y bueno, pues esperemos que en el futuro los partidos políticos tengan ese entendimiento de que las figuras de la candidatura ciudadana pueden ser una magnífica alternativa precisamente para fortalecer el sistema de partidos, ¿verdad? Pero siguiente pregunta, ¿cuál es la importancia de los partidos políticos? Ya lo vimos en términos esenciales, ¿no? Se supone que agrupar ideologías, agrupar ciudadanos y posteriormente generar, ¿no?, cuotas de interés y perfiles de interés ciudadano para lograr el poder con una finalidad correspondiente con su ideología. Ahora bien, en la actualidad los partidos políticos cumplen con sus funciones. Pues yo estoy seguro que si les pregunto en términos generales, pues más de 2 me van a decir que no cumplen con sus funciones porque están más interesados en seguir manteniendo las estructuras burocráticas y las cuotas de poder que los mismos dan. Es un fenómeno natural, no sé si ayer lo platicaron con la maestra, con la especialista Alejandra Tello, pero los partidos políticos, como toda estructura de poder, tiende a generar élites de poder. Y estas élites de poder son las que se van reciclando y son las que se van transitando y transmitiendo los cargos entre ellos. Entonces, digamos, esta tendencia natural a que como estructuras que buscan el poder generan estructuras de poder similares a las que buscan, los partidos políticos se convierten en auténticos pues, puestos burocráticos, son figuras paraestatales, digámoslo así, a las que todos quieren pertenecer y formarse porque tarde o temprano
piensan o pretenden que ahí van a conseguir un premio a su lealtad, a su militancia, a su trabajo hacia adentro de los partidos políticos. Pero el tema es, ¿cuáles son las funciones de los partidos políticos? ¿Sí? Ahora las veremos. Pero pues precisamente de la respuesta que demos a esta pregunta, ahí estará la realidad, si ver si esto es auténticamente efectivo o no. Pero casi iría yo más allá. No, en la actualidad han respondido los partidos políticos a sus funciones, a sus fines originales. Pues eso desde luego que es una pregunta demasiado subjetiva y demasiado amplia, pero yo me temo, insisto, que el descontento que existe en el régimen democrático mundial, pues atiende a que los partidos tradicionales, por lo menos, de verdad no están logrando conectar con la ciudadanía. Y eso pues genera desde luego pues una disfunción democrática. ¿Por qué? Porque son las principales herramientas del poder. Hoy en día, en nuestro país, lo acabamos de ver en las últimas elecciones intermedias, tenemos un porcentaje de votación que cuando más se está acercando al 54%. Hay 46, es que en el caso de Coahuila, en el Estado de México no llegó ni al 50%, o llegó cerrado casi al 50% de participación. O sea, la mitad de los electores no participa, compañeras, compañeros. En consecuencia, nuestras estructuras representativas pues tienen un déficit de representatividad. Hay un 50% de la ciudadanía que dice no participo porque no le voy a dar un voto a ningún partido político, por las razones que ustedes quieran. Eso genera naturalmente una disfunción democrática, porque justamente nuestro sistema de democracia representativa, nuestra democracia representativa genera la posibilidad de que los representantes populares, quienes al final del camino encarnan la voluntad de la nación, ¿no? La voluntad de este conjunto de ciudadanos unidos por tradiciones, lenguajes, costumbres y pues justamente signos políticos únicos, como lo es en nuestro caso México, pues no se sientan representados, insisto, con los partidos políticos, y eso implica que la regla de la mayoría termina imponiéndose, pues, con una realidad contundente. En este país puede gobernar quien obtenga el 26% efectivo de las preferencias ciudadanas en cualquier demarcación de la que estemos hablando, un ayuntamiento, un distrito electoral, un estado o la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque si participa el 50% de la ciudadanía, necesitamos 25.01% a favor de uno y 24.99% a favor de otro para que se considere liquidada la elección. Bueno, pues me parece, insisto, que eso genera naturalmente una disfunción democrática, genera un estadio de una democracia muy deslegitimadora, que nos lleva a posiciones tan extremas como que, por ejemplo, hoy en día el gobierno en turno, el presidente en turno, obtuvo históricamente la mayor cantidad de votos que se ha obtenido en la historia de nuestro país. No importa en qué ámbito estemos, pero es la vez que más de 30 millones de votos, lo que significó aproximadamente un resultado de más del 50% de la votación. Y con ese resultado, compañeras, compañeros, pues se tiene una fuerte dosis de legitimidad, aunque sabemos que la regla de la mayoría dice que debería tener la misma, a pesar de haber ganado por un solo voto, cuestión que ya sabemos que en este país desde luego no es deseable, porque los resultados cerrados en este país tienden a ser desconocidos. O sea, los resultados en este país tienen que ser por más de 5 puntos porcentuales para que incluso no se incurra en una causa de nulidad. Bueno, pues entonces el tema pasa porque
en esta ocasión, con esa cantidad de votos, la mayoría política que encabeza el partido y el gobierno del presidente, pues se sienten con una legitimidad para, perdón, pues para retar incluso las estructuras mismas del Estado, ¿no? Entonces, si hay una determinación por parte de algún poder que significa un contrapeso para el ejercicio de su poder, como ahora recientemente hemos estado viendo algunas determinaciones tanto del Instituto Nacional como del Tribunal Electoral, en donde se le ha ordenado al presidente que cese de referirse a una candidata de la oposición sobre pretexto de incurrir en violencia política de género. El presidente se enoja y se reta y dice, no, es que me están queriendo callar a la mala, me están queriendo callar al tema. Y eso lo hace por el peso que sabe que tiene su popularidad y sabe que tiene su movimiento, ¿no? Hoy en día su figura pues, aglutina a la mayoría de la población, creo que en términos de confianza de manera absoluta, nadie tiene duda de eso, pero creo que eso no legitima las actitudes, de reto o de desconocimiento de las instituciones encargadas de funciones tan importantes como es con la generación de contrapesos en un poder, en un Estado constitucional de derecho, ¿no? El Poder Legislativo hace las leyes, el Ejecutivo las aplica, pero los Poder Judicial, en este caso el Tribunal Constitucional, pues tiene las facultades necesarias para poder verificar si esas leyes y si esos actos están siendo efectuados conforme a la constitución política del país. Y entonces, compañeras, compañeros, ahí es donde vemos que pareciera ser que hoy en día exactamente el arreglo institucional que parte de los partidos políticos y que tiene a la democracia en estos momentos, insisto, de crisis, pues se aglutina más en la persona del líder del movimiento que incluso del propio partido político. Claro que se identifica al partido político con él, pero prácticamente el que genera las adhesiones, el que genera los reconocimientos, es el líder de nuestro país, el presidente de la República, y eso creo que no ha podido ser captado o retado por ningún partido político. Entonces, en esa medida están ahí los elementos para entender si los partidos políticos han cumplido sus funciones o no. Ahora de las aproximaciones que veramos. ¿Qué retos afrontan los partidos en el futuro inmediato? Pues no se les puedo yo decir de manera más clara, pues naturalmente generar una opción política alternativa de respuesta de todos los intereses que forman la oposición política, ¿no? Entonces, en esos trámites estamos y ustedes verán que justamente hoy en día existen frases tan reales como disfuncionales, como que la gente vota hoy en día más por las personas que por los partidos políticos. Bueno, pues yo creo que si eso pasa, pues implica que entonces el funcionamiento de los partidos políticos en efecto goza de una dosis de legitimidad importante y creo que tienen que abocarse a esta labor de manera inmediata. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente el sistema puede estar capturado justamente por liderazgos individuales o seguir siendo capturado o más capturado por un liderazgo individual que es ajeno a la concepción de una democracia representativa. Yo no sé si vieron estos conceptos de partidos políticos, pero me parece interesante recapitularlos, porque estos conceptos de partido político, de acuerdo a estos politólogos tan importantes y juristas también, algunos de ellos, pero particularmente sociólogos y politólogos como Max Weber, dice que un partido político es la forma de socialización
que descansando en un reclutamiento libre tiene como fin proporcionar poder a su dirigente dentro de una asociación y otorgar por ese medio a sus miembros activos determinadas probabilidades, ideas o materiales. Fíjense cómo va a partir Weber de una concepción sociológica, generando el concepto de partido político más allá del propio terreno electoral, ¿no? Los partidos políticos, en realidad, ese ha sido su quiebra, al principio de su quiebra, que ya no son grandes maquinarias realmente de construcción de ciudadanía, de construcción de ideología. Ya los partidos políticos están, pues no sé si es con el fin de las ideologías realmente, a pesar de que seguimos escuchando gente de derecha, gente de izquierda, gente liberal, gente conservadora, capitalistas contra socialistas. Esos esquemas realmente han pasado al diván de la historia política y teórica de nuestro mundo, y la verdad es que pues ya no identificamos a los partidos políticos como ellos, pero en un principio los partidos políticos surgen como estos movimientos intelectuales realmente de formación de ciudadanos con base en una finalidad común. Friedrich dice, por ejemplo, que es un grupo de seres humanos que tiene una organización estable con el objetivo de conseguir o mantener para sus líderes el control de un gobierno y en un futuro dar a los miembros del partido ventajas materiales o ideales por medio de tal control. Fíjense, aquí ya Friedrich habla justamente de la concepción de la captura del gobierno para poder, a partir de entonces, generar ventajas materiales o ideales, ¿no? A estas ideologías a las que me refiero. Cottarello dice, toda asociación voluntaria perdurable en el tiempo dotada de un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto, que canaliza determinados intereses y que aspira a ejercer el poder político o a participar en él mediante su presentación reiterada a los procesos electorales. Es una definición ya muchísimo más cercana a nuestros tiempos y donde aglutina justamente estos elementos que decíamos, ¿no? Claro que los partidos políticos buscan captar lealtades y voluntades ciudadanas que tienen un conjunto de intereses común y que aspiran a capturar el poder político, ¿no? Entonces, esa es una concepción un poco más moderna. Bartolini dice, un grupo de individuos que participan en elecciones competitivas con el fin de acceder a sus candidatos a los cargos públicos representativos. Ya déjense de ideologías, déjense de intereses comunes, vámonos a juntar para que podamos acceder candidatos hacia esto. Son concepciones también muy maquiavélicas, ¿no? Absolutamente de concepciones de poder, absolutamente carentes de ideología realmente, y pues también tienen muchísimo de cierto, ¿no? Sartori dice, cualquier grupo político identificado que se presenta a las elecciones y que puede colocar mediante elecciones a sus candidatos a cargos públicos. Muy similar estas definiciones. Y Duverger dice, es una comunidad de una estructura particular caracterizada principalmente por sus relaciones internas. Duverger, naturalmente, con una concepción más politicista, ¿no? Que jurídica y que electoral. Bueno, dentro de las funciones, naturalmente, pues sí podemos identificar aquí claramente, ¿no? Tienen dos tipos de funciones, naturalmente, el tema de la representación a la sociedad y la operación del régimen. La representación de la sociedad, una articulación de demandas sociales, agregación de intereses, reclutamiento, movilización y participación y socialización política. Respecto de la operación del régimen, tiene una proyección hacia cargos públicos, la competencia por el poder, producción de políticas públicas, formación de gobierno o, en su caso, ejercicio de oposición. Entonces, esas son las funciones realmente que están llamados a tener los partidos políticos y, como les decía yo, hoy realmente la posibilidad de que la creación de partidos políticos nuevos genere un cambio, un nuevo paradigma respecto a las funciones tradicionales de los partidos políticos, la verdad es que es muy poco probable. Hoy en día, como veíamos en alguna de las últimas definiciones, realmente los partidos políticos son auténticos instrumentos y vehículos de poder
para conseguir el poder público. Se supone que con una finalidad lícita, claramente, que es, pues desde luego, velar por el bien común de los ciudadanos del país en el que se encuentren. Este tema del origen de los partidos políticos lo tuvieron que haber visto el día de ayer, ya en la primera etapa, el antipartidismo. Fíjense cómo la segunda etapa, ahorita, Inés, ahorita que se Sí, vuelva a conectar. no tengo ninguna solicitud, pero en Sí, cuanto la tenga le doy qué acceso. amable, gracias Inés. Sí, gracias. Entonces, esta segunda etapa de males necesarios, donde incluso ya las ideas necesarias, no, los ilustrados, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Lambert, ya tenían claro que los partidos políticos llevaban un germen negativo en su concepción, que era justamente al ser estructuras que buscan el poder, naturalmente el propio germen de su, digamos, de su corrupción está justamente en la creación de élites específicas de control y manipulación del partido político. Entonces, decían los ilustrados, pues ni modo, tenemos que dejarlos formar porque realmente en un principio el tema natural que unía a las personas en los partidos políticos era esta agrupación de intereses comunes. Y esta agrupación de intereses comunes, naturalmente, pues hacía que, pues, se considerara, bueno, pues vamos a considerar a los partidos políticos y en este sentido, ahí estamos hablando de los independentistas estadounidenses, fue cuando empezaron a generar justamente las primeras ideas de partido ya institucionalizado y que desde entonces duran allá, ¿eh? Tenemos al Partido Republicano, al Big Old Party, al gran viejo partido, y tenemos al Partido Demócrata, que establecen, insisto, distintas visiones, antes muchísimo más claras y diferenciadas respecto de hoy en día. ¿Por qué? Porque, como lo hemos visto hoy en día, los problemas humanos, los problemas se han convertido en problemas comunes de no solución ideológica, ¿no? Hoy en día el crecimiento económico, la seguridad, la estabilidad, el bienestar social, ya poco realmente tiene de contenido ideológico, ¿verdad? Las políticas económicas más liberales pueden ser consideradas o adoptadas por gobiernos que se dicen de izquierda, o las prácticas más liberales, más democráticas o más de asistencia estatal son tomadas por gobiernos de derecha para paliar estas nuevas problemáticas que tenemos de de pobreza extrema, de generación de capas de desigualdad muy importantes, que creo que son los problemas más importantes del mundo hoy en día. Ya la tercera etapa, la de la aceptación y la legalización, ya a principios del siglo XIX, XX, ya se empiezan a regular en las leyes generales, ya se empiezan a identificar estas elecciones modernas, ya la concepción de Estado es una realidad, ¿no? Existe reconocimiento de los derechos políticos, y a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ya esta constitucionalización de los partidos políticos, ¿no? Ya, fíjense cómo fue después de la Segunda Guerra Mundial, después de este tremendo tema de que significó la Segunda Guerra Mundial, casi de manera inmediata que había terminado la Primera Guerra Mundial, donde se dio un movimiento de constitucionalidad y de universalización de los derechos humanos muy importante, que es a la etapa a la que nos estamos refiriendo particularmente ahora, ¿no? Ya estos partidos políticos ya responden a modelos de gobernanza y de gobernanza electoral reconocidos de manera institucional en las constituciones del mundo. Bueno, este tipo de partidos, de cuadros, de masas debilitantes, vamos a ver qué pasó en México, ¿no? El proceso, dije, en México entonces aquí tenemos esta etapa preindependentista y la etapa independentista en donde la Constitución de Cádiz ya establecía, ¿no? Que hay quien dice, creo que con mucha razón,
muchos historiadores, García Diego, Rosas, Villalpando, que la Constitución de Cádiz realmente nunca estuvo vigente como tal en el territorio mexicano. Y yo creo que no importaba además tanto, porque todavía no hablábamos de un país independiente, ¿no? Pero existían, desde luego, tres tipos de elecciones: las elecciones de parroquia, en donde en las juntas de parroquia, que tenían que ver con un contenido divisorio, naturalmente en jerarquías, bueno, más bien en divisiones eclesiásticas, ¿no? En donde las juntas de parroquia se elegían compromisarios y estos a su vez a los electores parroquiales, eran elecciones indirectas y se encargaban de algunos cargos concejales y de ayuntamientos. Las elecciones de partido, y eran los electores parroquiales quienes integraban juntas electorales de partido para designar a los electores de partido. Y las elecciones provinciales también se reunían en la capital de cada provincia para designar a los diputados a las cortes específicas. Ese fue el proceso electoral que generó la Constitución de Cádiz y que realmente, bueno, pues fueron los primeros indicios de entendimiento de partidos políticos. Si bien es cierto, se establecía el concepto de partidos, no era un concepto realmente de partidos políticos, sino eran de partidos judiciales. O sea, eran áreas, unidades, pues, ¿cómo llamarles? Administrativas y territoriales, que eran sobre las cuales se hacían las elecciones. Ahora, cuando surge México independiente a partir de 1821, pues ustedes saben, después de toda esta revisión histórica que ha habido en nuestro país, justamente, ¿no? En donde se nos han desmontado muchos mitos que había generado la historia oficial derivada de la revolución, ¿no? Del régimen revolucionario, en donde los buenos, que siempre han sido buenos, no fueron tan buenos ni tan actores, los malos no fueron tan malos. En realidad era muy fácil la germinación de distintas ideologías. ¿Por qué? Pues porque estaban los independentistas auténticos contra los independentistas que querían hacer de México una nueva monarquía. Le hace Agustín de Iturbide, quien ha sido revisitado por la historia como el auténtico, junto con Vicente Guerrero, los auténticos consumadores de la independencia nacional, ¿no? Y bueno, pues claro, naturalmente de Iturbide, un criollo que rápidamente se declaró como primer emperador de México, ¿verdad? Y eso pues generó también ahí mismo, naturalmente, ya este nacimiento entre los realistas y los republicanos, conservadores y liberales, en fin, dependiendo la etapa histórica a la que nos refiramos, ¿no? Es simple y sencillamente una referencia de cómo podemos conceptualizar cómo llegamos hasta donde estamos hoy en día, ¿no? Estas corrientes se advierten, no importa cuál sea el nombre al que se adhieran, ¿no? Entre conservadores y liberales, ¿no? Las logias masónicas en 1824, ya en la primera constitución liberal mexicana, copiada prácticamente de la Constitución americana, ¿no? Emergen como pues auténticos motores y propulsores del cambio político, de la estabilidad política de nuestro país, que desde luego no fue fácil lograr rápidamente, ¿no? Habían el rito escocés, que impulsaba los cambios moderados en el establecimiento del país, y el rito yorquino, perdón, que cuestionaba la monarquía y proponía cambios de forma y de fondo, ¿no? Guadalupe Victoria que fue a la sazón o a la postre el primer presidente constitucional de nuestro país, fundó el grupo El Águila Negra, que tenía el rito escocés, y Ignacio Bustamante, que traicionó a Vicente Guerrero, impuso el rito escocés, que daría pie a la corriente centralista. Perdón, Victoria era del grupo yorquino. Entonces, a partir de entonces se generan estos grandes conflictos entre el liberalismo y las leyes de reforma, centralistas contra federalistas.
centralistas conservadores, perdón, liderados por Santa Anna, contra federalistas, ¿no? Como lo propugnaba la Constitución de 1824, establecidos por Gómez Farías y Quintana Roo. Posteriormente, esto se fue transformando en el conflicto de 1800 a 1857, que derivó en la Constitución de 1857 entre liberales y conservadores. Los liberales había moderados y radicales, y los liberales civilistas o ministeriales, Juárez y Lerdo de Tejada, contra los militaristas que eran encabezados o identificados con Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, a partir de estos movimientos, ya saben, la Guerra de Reforma, la Constitución de 1857, las leyes de reforma que generalmente las identificamos como el gran inicio de la, pues de la separación o de este principio de separación Iglesia y Estado tan importante que es en materia político-electoral, donde se sentaron las bases de la separación, insisto, de Estado e Iglesia, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero en ese contexto, en 1876, ya establecido Porfirio Díaz en el poder, se inicia el largo periodo de 30 años del porfiriato, y entonces ahí se van generando diversas eventos políticos que van transformando la vida política del país, a pesar de que estábamos en el régimen, un régimen dictatorial sin duda alguna. Acuérdense que incluso él, al no tener rivales, generó este principio político mexicano de mucha administración y poca política. Pues ¿por qué? Pues porque no le gustaban las elecciones, no le gustaban los adversarios, y pues era sin duda un experto en tener adhesiones militares. Él era de origen militar, y en ese sentido teníamos pues un gobierno, digamos, dictatorial estable, ¿verdad? Sin embargo, se fueron generando partidos políticos con la venia del porfiriato, del presidente. Se iban generando corrientes, ¿no? Por ejemplo, el Partido Constitucional Liberal con Ignacio L. Vallarta, Justo Benítez y Protasio Tagle, y la corriente afín a Porfirio Díaz, los militaristas de Manuel González, Jerónimo Naranjo. También había un partido que se formó y era el partido de amigos del presidente Díaz. Vean ustedes de dónde salieron todas las prácticas de nuestra constitución y nuestro régimen político por revolucionario. Entonces se fue generando en 1888 ya la formación de un partido oficial, el partido del presidente Díaz, y uno de oposición, que era el partido antirreeleccionista. El de Díaz se llamaba Unión Nacional, y entonces aquí ya se van generando esta corriente que empieza a germinar y que empieza a concluir, termina concluyendo con el tema de las ideas de Ponciano Arriaga, del gran intelectual mexicana, que ya a partir de 1900, y ya en la irrupción de Madero, naturalmente, ¿no? Donde ya se empiezan a generar auténticas posiciones antirreeleccionistas después de 20 y tantos años en el poder por parte de Porfirio Díaz. La famosa entrevista de Díaz con el periodista Jan Krillman, ¿no? Y entonces, si se genera ya aquí este movimiento revolucionario y periodo postrevolucionario, en 1908 Madero publica la sucesión presidencial, y por primera vez se genera la necesidad de establecer unas elecciones constitucionales, para las cuales se forman 4 partidos: el democrático, el reeleccionista, el nacional democrático y el antirreeleccionista. El antirreeleccionista realmente fue el primer partido político en nuestro país, que era el partido de Madero, con base social, principios, programa político y una organización de campañas, ¿no? En 1910, después de los resultados de la elección, que evidentemente habían favorecido a Madero, Díaz se proclama ganador de las elecciones, se desata la revolución. Al ver la magnitud del movimiento social, ustedes saben, Díaz renuncia
convoca nuevas elecciones, Madero se postula por el Partido Constitucional Progresista y gana. Y ya se fundan nuevos partidos políticos, el liberal radical, popular evolucionista, católico y liberal nacional. Y es chistoso porque los documentos históricos apenas si nos dan, nos dejaron rastros de sus documentos fundacionales, de quiénes eran sus integrantes, de dónde estaban sus bases. Pero bueno, como ustedes saben, eso desató el movimiento revolucionario de 1917 y a partir de eso, la corriente militar triunfadora de Carranza, Obregón y algunos otros caudillos, Emiliano Zapata, en fin, muchos otros generales, se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya como la primera constitución revolucionaria de nuestro siglo, incluso antes que la rusa. Entonces aquí ya se reconoce el sufragio universal, claro, no tan universal. En un principio, evidentemente, como ustedes saben, no estaba permitido para las mujeres, pero ya se empieza a generar pues un esquema democrático con mayor visión de futuro, ¿no? Además, existe un pacto y un arreglo político entre los generales triunfadores del movimiento revolucionario que permiten desembocar en arreglos institucionales más o menos estables que hacen ya la transición de un régimen, insisto, dictatorial, en el caso del presidente Díaz, el porfiriato, a un régimen constitucional democrático. Ya en 1918 se da una ley para la elección de poderes federales y con esa ley se inauguran 4 nuevos partidos, todos derivados de la revolución y todos derivados y amparados por líderes revolucionarios, el liberal constitucionalista, el nacional cooperativista, el laborista y el nacional agrarista. Posteriormente también se dan ya los movimientos sociales, establecidos también por Luis Morones, líder de la CROM, la Confederación Regional Obrero Mexicana. El nacional corporativista buscaba la nacionalización de la tierra de las grandes empresas. Recuerden ustedes que ese movimiento revolucionario o la Revolución Mexicana se dividió particularmente en movimiento agrarista, ¿no? Un movimiento por el reconocimiento de las tierras. Desde ahí que haya surgido esta gran conquista ciudadana, conquista revolucionaria que fue la propiedad de Jidal. Y ya poco a poco se fue generando primero el Partido Nacional Revolucionario, que se transforma en 1938 en el Partido de la Revolución Mexicana, y en 1946 se desaparece y forma el Partido Revolucionario Institucional. Él siempre fue el que tuvo el poder. Y en el 39 se funda el Partido Acción Nacional con el apoyo de la Unidad de Estudiantes Católicos y en 1948 obtiene su registro por primera vez bajo el amparo de la primera ley electoral, no es la primera, pero es el primer intento, digamos, de ley electoral integral que trata de conseguir la institucionalización de los partidos políticos en nuestro país. En 1948 ya se genera el primer partido de corte socialista, el Partido Popular Socialista, que tenía sus antecedentes en aquel partido laborista del que habíamos citado. En 1954 se generó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y a partir de 1977, bueno, sí, se generaban partidos políticos, pero todavía no había un reconocimiento constitucional. ¿Cuándo se da el régimen o el reconocimiento constitucional a los partidos políticos? A partir de la reforma política de 1977. Hablaba yo con ustedes de el régimen de la elección del presidente José López Portillo en 1976. Recuerden que veníamos de dos periodos muy complejos, el del presidente Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 70, y del presidente Luis Echeverría, de 70 a 1976,
en donde se habían generado movimientos represivos muy complejos. Primero, pues el del 2 de octubre de 68, ¿no? La represión estudiantil que, pues, cuyo fantasma nos persigue, creo que de manera absolutamente legítima y justificada hasta nuestros días. Recuerden que el 2 de octubre no se olvida, donde murieron muchos estudiantes, perdón, que estaban generando este movimiento, esta exigencia de reconocimiento de sindicatos, el reconocimiento de formaciones estudiantiles, pues para obtener mayor visibilidad y representación política en nuestro país. Cuestiones que, como les decía yo, estaban destinadas exclusivamente a todos los esquemas derivados exclusivamente del Partido Revolucionario Institucional, que, como ustedes saben, tenía 3 bases o 3 corporaciones que lo integraban de manera orgánica y logística, que era la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, por lo que hace al gremio obrero. Estaba la Confederación Nacional Campesina, por lo que hacía el ámbito agrarista, ¿no? Todos los campesinos, en general, el movimiento campesino tenía una representación, una expresión en el PRI, y desde luego la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que era el sector civil, ¿no? Que no se integraba ni en los obreros ni en los campesinos, pero que le llamaban el sector popular. Era el sector de las bases populares, aquellas, insisto, que no pertenecían ni a la milicia, ni al campo, ni a la clase obrera, ¿no? Entonces, digamos, el acceso de las clases medias, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión ya existían muchos movimientos. Bueno, eso fue en el año de Díaz Ordaz, luego posteriormente con Echeverría se generan también muchas tensiones con los movimientos disidentes que empiezan a funcionar, que empiezan a generar sus expresiones de disconformidad ya con la manera en que el régimen cerrado del Partido Revolucionario Institucional genera a través del gobierno, ¿verdad? Y de esta cerrazón de cuadros que no permite el desarrollo político de las distintas expresiones que se están generando en el país. Desde luego se dan movimientos guerrilleros en la Sierra de Guerrero con Lucio Cabañas, etcétera, etcétera, ¿no? En este repaso histórico que vamos viendo cómo se van articulando. Entonces, el Reyes Heroles, don Jesús Reyes Heroles, político, ideólogo, un gran político que existía en ese entonces, pero era un político del régimen, sin duda, vio claramente que era la necesidad de empezar a reconocer a la oposición, y él en algunos diálogos que establecen algunos textos históricos y que reconstruyen justamente los sentires de la época, hay una serie muy, muy, muy destacable que les recomiendo, que está, no me acuerdo en qué plataforma, creo que es Prime, que se llama Enemigo Íntimo, de que habla, es prácticamente la historia de Fernando Gutiérrez Barrios, que fue, como ustedes saben, secretario de Gobernación, gobernador de Veracruz, pero particularmente se encargó de articular la policía, la inteligencia del Estado mexicano. Un extraño enemigo, correcto, Juan Pablo, un extraño enemigo, y la verdad es que se las recomiendo muchísimo porque es una serie que está muy apegada a los hechos históricos y que nos hace trasladarlos. Claro, algunos de ustedes, muchos de ustedes no van a sentir que no era un México que les corresponde, o sea, van a sentir que era una película más cercana a la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque la contrainteligencia y la inteligencia mexicana estaba en ese entonces también muy, muy condicionada por los movimientos americanos. ¿Te acuerdan ustedes que en ese entonces estaba en todo su furor este tema de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, entre el bloque capitalista, entre Occidente y Rusia? Y entonces, pues desde luego México formaba una parte fundamental de los apoyos de los intereses americanos, ¿no? Y entonces, esta serie retrata cómo este tipo de movimientos, ¿no?
liderados por Fernando Gutiérrez Barrios, un policía que fue ascendiendo y que tenía una visión y un olfato político importante, pues Reyes Heroles retoma un poco, digo, desde luego no era funcionario de él, pero lo que retoma un poco es, señor presidente, tenemos que dar entrada a la oposición política. Este régimen, ya desconociendo los movimientos opositores, subversivos, no va a resistir mucho porque se nos puede generar hacia adentro pues movimientos contra o revolucionarios que no queremos desde luego vivir. Entonces creo que la manera de que el régimen se consolide y perdure todavía para más es justamente el reconocimiento de la oposición agrupada en partidos políticos, en agrupaciones políticas. Decía Reyes Heroles, señor presidente, más vale tener al enemigo adentro haciendo sus necesidades para afuera que de la otra manera, que de afuera haciendo sus necesidades para adentro. Entonces, era una manera de controlarlos, de darles recursos y de tener ahora sí ya dentro del control institucional a estos partidos políticos, ¿no? Entonces se genera esta Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, ya se incorpora la representación proporcional, a pesar de que había partidos políticos, compañeras, compañeros, no existía una auténtica representación, muy pobre representación de los partidos políticos de los que habíamos más o menos. El Popular Socialista, el Partido Acción Nacional lograban 3 o 4 escaños bueno, antes eran 200, pero 200, 300 distritos uninominales, evidentemente ganaban 195 el Partido Revolucionario Institucional, y esos partidos opositores, particularmente el PAN y alguno que otro que se colaba por ahí, podía tener representación. Entonces, Reyes Heroles dice, miren, hagámoslos incluso no tan solo reconocimiento constitucional de los partidos políticos, no tan solo démosles dinero, sino también démosles representación en el Congreso. Entonces López Portillo, creo que con un buen tino dijo, pues sí, es cierto, vamos a generar esta, y ese fue el inicio, el gran detonador, compañeras, compañeros, de nuestro sistema de partidos actual, ¿no? Fue el inicio, el arranque, en donde ya se les determina en la Constitución a los partidos políticos desde entonces como entidades de interés público. Fíjense cómo ya hoy en día los partidos, bueno, en ese entonces, 1977, se les dio la naturaleza jurídica que mantienen hasta ahora. Y esas entidades de interés público, pues realmente es una concepción exclusiva para los partidos políticos que los considera prácticamente como un espacio intermedio entre el poder institucionalizado y el movimiento político ciudadano, ¿no? Entonces, se genera esta primera gran tema, se da la representación proporcional, una representación proporcional. Es cierto que ya habían existido antes la figura de los diputados de partido, pero aquí ya se institucionaliza el tema de la representación proporcional como la conocemos hasta ahora. Como ustedes saben, nuestro sistema electoral tiene dos grandes principios y sistemas electorales, que son el sistema de mayoría relativa, que es aquel que se distribuye en diversos distritos electorales, para ser precisos, en 300 hoy en día en nuestro país, y de ahí se eligen a diputados por cada distrito, hablando de la Cámara de Diputados, y posteriormente, una vez que se han obtenido los triunfos en los distritos, se reparten 200 diputados más por el principio de representación proporcional, que es en atención a la fuerza de los votos que tienen los partidos políticos, sistema que hoy en día también ha sido muy criticado. Muchos partidos políticos, incluso alguna iniciativa presidencial de este año, ha tratado de eliminar bajo el pretexto de que auténticamente, pues el tema de los partidos políticos, bueno, los diputados de representación proporcional, pues realmente no representan a nadie, no ganan con escaños su voto, entonces se les desprecia, se les consideran representantes, pero no. Yo creo que el entendimiento claro de los diputados de representación proporcional tiene el entendimiento justamente en
la posibilidad de la representación política lo más diversa posible que exista en nuestro país y a partir de ahí generar las mayorías y las condiciones de gobernabilidad democrática que correspondan, ¿no? Entonces, por eso mismo, esta representación proporcional es fundamental, desde luego, para todos los partidos políticos, pero es muy importante para los partidos políticos minoritarios, que son los que no tienen el poder ni la mayoría parlamentaria, porque es su manera de meterse al juego de la política institucional. Y perdonen que lo conceptualice como un juego, como una palabra ambivalente, ¿no? No se supone que no es para jugar, sino para buscar, tratar de insertar sus intereses con las mejores intenciones que su propuesta ideológica, plataforma, etcétera, su conjunto de intereses pueda buscar en favor del sector social al que están representando. Bueno, pues entonces, ya posteriormente, en 1987, compañeros, ya se genera el primer Código Federal Electoral, ya se crea incluso un primer Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal, y la Cámara de Diputados, aquí es cuando aumenta de 400 a 500 diputados, con los 200 de representación proporcional. Se incorpora una cláusula de gobernabilidad, que es aquella que asegura al partido mayoritario el número de diputados suficiente para lograr la mayoría de la Cámara y así lograr, como dice su nombre, la gobernabilidad de la Cámara y en su consecuencia la gobernabilidad política. En 1989 se establecen ya las primeras reglas de acceso de financiamiento, de acceso a medios de comunicación, se aprueba el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y ya se crea el primer concepto de ciudadanía en el Instituto Federal Electoral. Todavía no lo manejaban o todavía no lo abandonaba el gobierno como tal, seguían siendo un apéndice o un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que presidía el secretario de Gobernación, pero ya se crea esta primer germen de... Y vean cómo este régimen de partido único, con base en estas reformas que se va abriendo necesariamente, como decía Reyes Heroles, a la realidad social del país. La realidad social del país ya no se identificaba con el PRI a través de, o por medio, o por virtud de diversas agravios históricos que se fueron generando, justamente con muchos de los grupos que pertenecían a sus bases, por no pertenecer a sus bases, en fin, porque empezó el partido político naturalmente a fallar en el cumplimiento de sus fines. Y entonces todo aquello que se generó en el régimen dictatorial de Porfirio Díaz se fue replicando rápidamente en el ejercicio del poder de un partido hegemónico, que era el único partido político que lograr representación significativa en los gobiernos de los estados, en los ayuntamientos, en las cámaras en las cámaras legislativas de los estados, en la Cámara Legislativa Federal, y que, insisto, pronto, pues hay quien dice que no tan pronto, ¿no? Que es más de 70 años lo que logró el Partido Revolucionario Institucional estar en el poder. Pero bueno, se agotó el sistema y entonces este paso a la pluralidad, a la diversidad de visiones de país, pues desde luego que fue generando este remodelamiento del sistema de partidos políticos, de autoridades electorales, y pues eso genera naturalmente una nueva visión electoral institucional. Y entonces aquí en 1993, por primera vez, se eliminan los colegios electorales de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, persistiendo nada más el colegio electoral para calificar la presidencia de la República, que desaparece ya una vez entrado el régimen del presidente Zedillo, con la reforma electoral de 1996, en donde ya se otorga plena autonomía al Instituto Federal Electoral entonces,
desaparece el anterior Tribunal Federal Electoral y los colegios electorales y se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación y se fortalecen las prerrogativas de financiamiento y acceso a medios. Se gesta un modelo ya de prerrogativas de partidos políticos, de acceso al registro de los partidos políticos con la flexibilización, por llamarla de alguna manera, no es tan fácil, pero sí es cierto que se generó la posibilidad ya real y efectiva de un crecimiento mucho más sustentable, digámoslo así, y constante de la participación de partidos políticos. A partir de ese entonces, nuestro régimen político, pues han desfilado más de 35 partidos políticos de nueva creación. Sin embargo, hoy en día nada más contamos con 7 partidos políticos que son a nivel nacional los que acaparan la representación nacional. Es el estado de cosas que hay ahora. La ley está prevista para que puedan seguir existiendo partidos políticos, pero pareciera ser que hoy en día el cuerpo electoral de nuestro país ha generado, pues ha desembocado en la estabilidad de estos partidos políticos. Y como ustedes saben, pues son el PRI, el PAN, el PRI y el PAN, el Partido de la Revolución Democrática, el Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y Morena. Son 7 partidos políticos a nivel nacional. Ya quedamos que a nivel local hay muchos más partidos políticos, dependiendo del estado, dependiendo de las leyes del estado. Hay auténticos partidos políticos locales que tienen cierto peso específico, en el caso de Durango, quizá de Veracruz, quizá de Coahuila, ¿verdad? Donde hay muchos partidos políticos locales que se han ido generando. Hay algunas críticas donde dicen que son auténticos satélites en su caso, del Partido Revolucionario Institucional, pero eso creo que con el paso del tiempo ha ido disminuyendo, porque naturalmente ese partido político, como todos sabemos, ha ido disminuyendo su capacidad, pues su capacidad organizativa, su capacidad de reconocimiento ciudadano. Entonces, esta transición y consolidación democrática que podemos identificar en nuestro país, compañeras, compañeros, se inicia, como decíamos, en la reforma constitucional de 1976, la Ley de Organizaciones y Procedimientos Electorales de 77, ¿no? Que genera López Portillo bajo la tutela de Reyes Heroles, ¿no? Donde se inicia ya auténticamente los primeros pasos de la transición democrática. Entonces, recuerden que es ahí donde se les da la naturaleza de entidades de interés público y que esos son personas morales con un patrimonio propio, particularmente otorgado por el financiamiento público del Estado, que tienen la capacidad y la responsabilidad de nutrir de candidaturas y de cargos de elección popular a los órganos representativos, y desde luego pues tienen un montón de funciones constitucionales más, como es educar para la democracia, la construcción de civismo, la construcción de proyección de programas de gobierno, a través de los cuales puedan concitar la voluntad de los ciudadanos para poder presentarse a las elecciones. La reforma constitucional de 2014, digámoslo así, es el último estadio que tenemos en nuestra historia constitucional y legal en esta materia, donde se aprueba ya una ley general de partidos políticos por primera vez. La regulación de los partidos políticos siempre estuvo generada hacia, dentro del contexto de una ley general electoral, y esta ley de partidos políticos pues da naturaleza y fin a los mismos, da los requisitos de su registro, sus obligaciones, sus procesos de organización interna, y créanme que al ser entidades de interés público, desde luego que el Estado, a través del Instituto Nacional Electoral, tiene un efectivo y un permanente control de sus finanzas, de sus procesos, para que se arreglen a las reglas de la Constitución y de la ley en esa materia, ¿no?
Naturalmente, a partir de la reforma de 2014 ya se institucionaliza, ya existía, pero es cuando se considera como obligatorio que todos los estatutos de los partidos políticos, como un requisito indispensable en sus estatutos, deben de contar con mecanismos de justicia intrapartidaria. Los partidos políticos, conforme van creciendo, conforme se van desarrollando, vamos a hablar de nuestro país, pero creo que es un fenómeno que se da a nivel generalizado, como estructuras de poder y de élites de poder, de consecución del poder, claramente agrupan ciudadanía. Y como ustedes saben, la ciudadanía goza, dispone de derechos político-electorales que hoy en día ya no hay duda, son reconocidos como derechos humanos o fundamentales. Entonces, desde 1996, con la última reforma electoral que se ha llamado como la reforma definitiva y que mal que bien es la que mantiene el régimen esencialmente en las bases en las que lo contamos ahora, se establecía que los partidos políticos tenían que tener estatutos de naturaleza democrática y que tenían que respetar los derechos políticos de los ciudadanos. ¿Cuáles son los derechos políticos de los ciudadanos? Votar, ser votado, afiliarse libremente a un partido político y asociarse a ese partido político. Entonces, los partidos políticos en el desarrollo de sus funciones, de su vida democrática, tiene que respetar los derechos político-electorales de sus ciudadanos, y eso en un principio no estaba claro en la reforma de 1996. Sin embargo, con base en una evolución jurisprudencial muy veloz que tuvo el Tribunal Electoral, entendió claramente que los partidos políticos eran auténticas estructuras de poder, similar al tema de las autoridades. Y en el ejercicio de sus funciones, en la postulación de sus candidatos, en los procesos de selección interna de sus dirigencias, podían ser autoras de violaciones a los derechos político-electorales de la ciudadanía. Y en consecuencia, ya los empezó a conceptualizar para efectos electorales como autoridades para esos efectos, ¿sí? Entonces, por eso mismo se establece y se dice, ok, como partido político, si bien es cierto, no eres una autoridad en el sentido estricto de la palabra, realmente lo que vamos a necesitar es que tengas un procedimientos de justicia intrapartidaria interna por si existen determinaciones o actos que tus miembros, simpatizantes, militantes, aspirantes, como quieras llamarles, puedan reclamar en primera instancia ante tu jurisdicción. Ya verán ustedes en el desarrollo de su curso, de su diplomado, que eso pues desafortunadamente no es una realidad palpable. ¿Por qué? Pues porque justamente en el nombramiento de esas estructuras de justicia intrapartidaria normalmente juegan siempre los apegos y los afectos políticos, ¿sí? Como estructura de poder, ya quedamos, si a nuestro poder constitucional no le gusta que exista un poder judicial que declare inconstitucional leyes, que declare inconstitucional actos, ¿no? Pues a los partidos políticos tampoco les gusta que haya ciudadanos que reten su poder y sus criterios decisorios. Sin embargo, para eso se crea esta justicia intrapartidaria y el requerimiento de que los partidos políticos deben de someterse a sus estatutos, a su normativa interna, y eso pues genera una de las condiciones fundamentales de este nuevo régimen partidista constitucional en nuestro país, porque desde luego que les decía yo, es muy común que en la contienda electoral, en la disputa política, tenemos muchos casos en el tribunal. Quizá, por ejemplo, ahora ya van a empezar. Hoy en día tenemos mucha jurisdicción y mucha justicia relacionada con cuestiones que hacen los candidatos y los partidos políticos, actos anticipados de campaña, promoción personalizada, diversos actos que están prohibidos por la ley y que están teniendo un cauce jurisdiccional. Pero va a haber un momento en que se abran ya todas las candidaturas. Ahorita nada más tenemos el foco y los reflectores en las candidaturas a la presidencia de la República,
que como ustedes saben, pues naturalmente será el cargo de mayor relevancia a elegirse el año que viene. Sin embargo, compañeros, se van a elegir más de 3,500 cargos a nivel nacional, locales, federales, municipales, ¿verdad? Y entonces eso va a generar una contienda brutal. ¿Por qué? Porque dentro del contexto interno, de las competencias internas de los partidos políticos, pues hay un montón de candidatos que quieren ser diputado por tal distrito, quieren ser alcaldes de tal municipio, quieren ser senadores de la República o quieren ser aspirantes a gobernadores, ¿verdad? Entonces, en ese camino vamos a encontrar miles, no exagero, decenas de miles de casos que se van a pelear, primero que nada, en la jurisdicción intrapartidaria, que es el primer, digamos, la primera aduana de legalidad de actuación de los partidos políticos, particularmente en el tema de la selección de candidaturas. Desde luego, los procesos de justicia intrapartidaria, los mecanismos, no están diseñados exclusivamente para esos conflictos, para los conflictos que derivan de la postulación de candidatos, de la postulación de dirigencias, de la vida al interior del determinado partido político, de las políticas internas o de las ideologías, de las estrategias de campaña que se utilicen, para todo lo que tenga que ver con la vida interna del partido político. Para eso están previstas los mecanismos de justicia intrapartidista. Entonces, digamos, digamos, un breve repaso, pues digamos, un breve paseo histórico por lo que ha pasado nuestro esquema constitucional de los partidos políticos. Y hoy en día, pues existen estas preguntas que se señalaron al principio, ¿no? Hoy en día vivimos en una partidocracia. Yo creo que sí. ¿Y qué es una partidocracia? Pues es el régimen político que se basa en cuyos líderes de un país naturalmente provienen de un partido político. O sea, hoy en día, insisto, desafortunadamente la figura de los candidatos independientes no es quizá la figura, por lo menos no por ahora, por lo menos no se avisora por ahora, como la alternativa a los partidos políticos, a pesar de que está ahí habilitada. Hoy en día seguiremos bajo el régimen de un gobierno emanado de las filas o de las propuestas de un partido político. ¿Hay crisis de los partidos políticos? ¿De qué tipo? Yo creo que existen diversos tipos de crisis institucionales hacia el interior del partido político, de disputas por el poder, de cambio de élites, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, insisto, como figuras o como entidades de interés público, los partidos políticos son auténticas estructuras de poder paraconstitucional y parainstitucional, pero son auténticas. Tener la dirigencia de un partido político es tener mucho poder. No importa el tamaño, la consideración, no importa hoy en día en qué estado se encuentra el partido político. Créanme que los dirigentes de los partidos políticos son auténticas fuentes de poder, en este caso, por ejemplo, disidentes salvo los que son aliados del presidente, naturalmente, que son observados, son vigilados, son estudiados de una manera legítima por parte del poder para ver qué es lo que están haciendo, porque lo que buscan ellos es derrotar al actual régimen, ¿no? Y lograr ellos, ¿no? El poder. Hay crisis en los partidos políticos desde el punto de vista ideológico, sin duda, ya no sabe uno a qué partido, a qué expresión. Quizá existan algunos ejemplos muy claros respecto de determinadas posiciones, pero no se sabe bien realmente hoy en día. Por ejemplo, las posturas relacionadas con el aborto, siempre relacionadas con partidos políticos tradicionales, conservadores o de derecha. Ok, claro, hoy en día, pues naturalmente se ven identificadas con el Partido Acción Nacional, que si bien es cierto, tiene una matriz fundacional de índole católica, pues es natural que vayan con esas funciones. Y entonces lo normal sería que los partidos de izquierda o de progresistas pues estén en contra del aborto, y no parece ser que, por ejemplo, ese sea el caso.
Partidos, la intervención del Estado en la economía, parece ser que aquí sí el partido en el poder pues ha tenido ciertas decisiones y determinaciones de política económica que van en un sentido, pero no necesariamente todas. Tienen varias políticas públicas de corte asistencialista y universal que pues desde luego contrastan con otras determinaciones de política económica, por ejemplo, la de la autonomía del Banco Central y del libre manejo del cambio, que son dignas de los gobiernos más liberales y conservadores que se recuerden, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que hoy en día las ideologías de izquierda y derecha, hay un gran libro de Karl Popper, ¿no? Que dice el fin de las ideologías. Realmente, en efecto, hoy en día la problemática mundial es de tal matriz y de tal magnitud que realmente las recetas ideológicas que se formaron a partir del marxismo y del capitalismo ya no dan respuesta cabal a todos los problemas. Entonces, realmente existe una crisis de identidad de los partidos políticos. Uno no sabe a dónde le tira respecto de qué políticas se van a implementar o no. Por ejemplo, en el caso del asistencialismo que ha establecido este gobierno, ¿no? Los partidos políticos de la derecha han tenido que decir, no, nosotros no vamos a acabar con los programas sociales. Pero ¿cómo los criticaron? Y ahora en lugar donde se paran, pero ahí les encargo que digan que no los van a seguir ejerciendo. Si está bien o está mal, ese no es el tema de la discusión, sino que, claro que ha sido una manera muy eficaz de mantener la popularidad del gobierno actual. Le guste a quien le guste o me guste a quien no le guste. ¿Sí? Entonces, hoy en día, insisto, creo que el reto de los partidos políticos está en ir trazando identidades propias acorde a entender y plantear soluciones efectivas y reales que puedan seducir a la gente. Pero el problema es que las ideas están agotadas, los liderazgos están agotados. ¿Existen alternativas a los partidos? Pues ya les decía yo, la única alternativa constitucional que existe a los partidos políticos son las candidaturas independientes. Complejo tema, porque les decía yo, las candidaturas independientes han resultado ser muy gravosas para los ciudadanos que las emprenden. Muchos de ellos incluso han caído en la quiebra después de llevar a cabo un par de campañas, porque se requiere mucho dinero institucional para el ejercicio de la política. Eso es cierto, ¿no? Entonces, hoy en día no parece que una alternativa a los partidos políticos pase por la ciudadanía. ¿Qué retos afrontan los partidos políticos a futuro? Pues desde luego que afrontan todos los retos para salir de la crisis, generar identidad, generar una conciencia cívica real, generar adhesiones auténticas a sus movimientos políticos. El problema es que el ciudadano de común a pie ve a los partidos políticos justamente como estructuras de poder ajenas a ellos mismos. En las campañas, y cada vez ahora como las campañas se hacen en redes sociales, cada vez menos, ¿no? Se acostumbran a que pasan, por supuesto, del mercado, por supuesto, a su tienda de abarrotes, les prometen las perlas de la Virgen, simplificación administrativa, fiscal, y de ahí nunca vuelven. Y tienen oficinas de representación por las que no rinden cuentas nunca. Eso sí, cada año aprovechan lo que es un informe de labores para decir o presumir todo aquello que han hecho, pero que no se traduce en beneficios específicos para la comunidad. Y bueno, y quien logre transmitir, sí hay quien lo logra hacer, pero son ya no los partidos políticos. Por eso mismo les decía yo que también uno de los retos que tienen los partidos políticos es tener una identidad mucho más fuerte que la de sus candidatos. O sea, que sus candidatos sean fuertes a través del partido y no el partido sea fuerte a través de sus candidatos. Hoy en día lo que estamos viendo claramente en el fenómeno político mexicano actual es claramente que, por ejemplo, en el caso del Partido del Poder, todos aquellos candidatos de Morena gozan de una fortaleza, no del partido, sino del líder del partido. Pues lo podemos discutir.
pero honestamente, yo no tengo duda. Vamos a ver qué ocurre en el 24 y qué ocurre en el futuro inmediato. No soy pitonizo, pero gran parte de la popularidad de la gente que dice que va a votar al partido es porque votando al partido está identificando al partido con el líder y creador del partido. Cosa que no pasa con los otros partidos políticos. Tiene un déficit de identidad, un déficit de legitimidad y un déficit de credibilidad. Y eso se logró a base del ejercicio efectivo del poder. Si el PAN está en niveles bajos, tuvo 2 oportunidades, 2 sexenios específicos para poder lograr, pero fíjense, no logró revalidar un tercero, al contrario, le dieron la espalda y regresó el PRI. Y ya con el PRI se generó, creo yo, un ambiente político muy difícil y, bueno, pues capitalizado por el eterno candidato de la izquierda en su tercera confrontación, el presidente de la República, López Obrador, que logró esta cantidad de votos que, insisto, lo ha generado hoy en día como la tercera alternancia política del país. O sea, este país ya tuvo la derecha, ya tuvo al PRI, ya tuvo a la derecha, regresó al PRI y ya tiene a la izquierda, en términos entre comillas, porque les digo que hay muchas posiciones que no necesariamente son compatibles con los movimientos, ni con los programas, ni con las actitudes, ni con los postulados que defienden. Entonces, pues les vuelvo a decir, el reto creo que es mayúsculo y claro, como toda sociedad, como toda estructura política, pues esto se va modificando. ¿Qué partidos políticos estarán vigentes en 15 años? No sabemos. No sabemos si los que están se van a consolidar, se van a quedar, se van a transformar. No sabemos. Lo que sabemos es que los partidos políticos que están hoy sí tienen, cuando ustedes ven las encuestas de opinión, tienen un montón de negativos, salvo uno, o el que menos negativos tiene es el partido del presidente. Todos los demás tienen estos negativos que la ciudadanía identifica como parte del problema del país. Entonces, es un reto importante para los partidos políticos. Sin embargo, pareciera ser que en el día a día a ellos no les preocupa, ellos tienen una capacidad de cero autocrítica muy importante y entonces, pues ellos van pensando que lo que hacen está bien hecho y pues yo creo que la ciudadanía, cuando surja un movimiento auténticamente transformador, un movimiento diverso al que hoy en día está reinando, pues va a ser al que va a ser el que pueda de alguna manera encumbrar en el poder. Vamos viendo, ¿no? Esto les digo, son procesos de transformación política que van cambiando. Les vuelvo a decir, nada es para siempre. En política, ya lo decía Maquiavelo, las cosas cambian más rápido que el sentido del viento. Entonces, vamos a ver, pero por lo pronto creo que lo que es evidente que no podemos dejar de reconocer es que son instituciones necesarias para la consecución o para el acceso de la ciudadanía al poder. Y bueno, pues desde luego también está en manos de los ciudadanos, a través de su voto, el castigarlos o premiarlos. Todavía nos queda una sesión mañana, entonces yo por aquí la dejaría el día de hoy, compañeras, compañeros. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión, por favor, estoy a sus órdenes. Mañana complementaremos esta primera exposición y si no tienen nada que agregar, yo por aquí la dejaría. Que tengan una excelente mañana. Mañana nos vemos a la misma hora para dar la segunda sesión de este módulo de la evolución del sistema de partidos en nuestro país. ¿Sí? Pues muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su atención. Les aprecio mucho. Gracias, Inés, por la asesoría técnica. Y muchas gracias a usted, profesor. Mañana nos vemos a las 9 entonces. Gracias a todas y a todos. Sé que tengan excelente. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día a todos. Gracias.